Señores, buenas noches. Aquí estamos en este viernes, fin de semana. Yo soy Grey Núñez. De ustedes hemos tenido la felicidad de conducir los altos niveles de impunidad que existen. Aquí están Hipólito y Danilo hablando ahí en pantalla. Por favor. De ustedes hemos tenido la felicidad de conducir un altos niveles de impunidad que existen en la República. De ustedes hemos tenido la Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago y yo está tengo el lindo, mío, mi amor, Abel Martínez, pero una cosa. es tierra de campeones y también de carnaval. Tienen 30 celebres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad del corazón. Desde mi corazón, Santiago está lindo, vamos Santiago. está hermoso, ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago que orgulloso. ciudad que tiene orégano. Bueno, ahora sí. Teníamos ahí un audio que estaba saliendo dentro de lo que tenemos ahí en pantalla, pero ya está superado. Señores, decía que hoy es viernes, estamos aquí como siempre comentando toda la actualidad de nuestro país y fuera de nuestro territorio. Esto es Telecontacto. En el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, ha intimado a los ministros del gobierno que están en campaña. Y ellos entienden que esto es violatorio a la ley electoral, a la ley que también ha creado algunas de esas instituciones. El PRM pues hizo esa intimación en el día de hoy a los funcionarios del gobierno y los llama a que tomen licencia o a que renuncien o se abstengan de participar en política durante la contienda interna que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana con miras a las primarias del 6 de octubre. El PRM, partido opositor, está haciendo la advertencia a los ministros y directores de entidades mediante actos de alguacil, con copias a la Junta Central Electoral en su papel de árbitro de las contiendas electorales. El alguacil que actuó en este caso fue Eusebio Dícela Florentino, de la Cámara Penal de Santo Domingo, de la Corte de Apelación, y el proceso legal establece un plazo de 2 días francos que vencerían el lunes y el miércoles próximos, según las fechas de entregas, para que los emplazados tomen una licencia formal o renuncien a las posiciones que tienen durante la precampaña o en otro aspecto se abstengan de ser sometidos a sanciones disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas, consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes. Este anuncio fue hecho hoy por el presidente del PRM, a quien vemos ahí en pantalla, José Ignacio Paliza. Otros dirigentes como Orlando Jorge Mera, que es el delegado político de ese partido, ante la Junta Central Electoral, así como el profesor Rafael Santos, entre otros dirigentes de ese partido. El PRM advierte que si bien esas violaciones forman parte de la práctica de los gobiernos del PLD, que afirma usan los recursos del Estado en la competencia electoral e involucran sus funcionarios, ahora el país cuenta con la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Miren, yo soy de los que entiende que cuando se hace una denuncia de este tipo, lo importante es ir al fondo e investigar, aportar pruebas
de que se están utilizando recursos del Estado, de que funcionarios que no están llamados a andar en campaña política, en proselitismo, pues desistan, se ajusten a las leyes. Pero el PRM decir que solamente el PLD hace uso de los recursos del Estado, en este caso porque el PLD está en el gobierno, yo creo que no es una acusación justa, en el sentido de que se sabe que cuando los partidos gobiernan, lo hizo Hipólito, el más reciente de esos dirigentes que gobernó el país, cuando era PRD, que se sabe que Hipólito montó una reelección a base de papeletas y acudió a las elecciones del año 2004 a base de papeletas. Perdió esas elecciones, pero ahí se utilizaron los recursos del Estado. El PLD también ha utilizado recursos del Estado. Pero usted venir a decir ahora que eso es una tarea exclusiva del Partido de la Liberación Dominicana, no es serio. Ahora, esa ley y otras leyes que condenan que funcionarios públicos durante un proceso electoral salgan de sus posiciones, de sus puestos para ir a hacer campaña, eso es violatorio a la ley. Así como también que funcionarios que tienen sus posiciones en el gobierno sean designados en puestos hasta para recaudar fondos para campaña electoral, eso también es violatorio a la ley. Sea de donde provengan. Si provienen del PLD cuando gobierna, es violatorio. Si mañana gobierna el Partido Revolucionario Moderno y lo hacen, también sería violatorio a la ley. Y uno tiene que aspirar a que aquí, en un proceso electoral, haya igualdad. Que haya igualdad significa que ese partido gobernante, que ahora no le vamos a poner nombre, el partido gobernante de ahora y el que venga después, sepa, y así aspiramos, yo sé que es una aspiración que no se va a conseguir tan fácilmente, de que los recursos del Estado deben ser dirigidos a resolver los problemas de nuestras comunidades. Pero en tiempos electorales, históricamente se ha visto que los gobiernos que hemos tenido hacen un uso abusivo de los recursos públicos para proyectar candidatos. Muchas veces se alejan por mucho tiempo de comunidades y aparecen en tiempos de campaña haciendo inversiones, que también eso es un uso abusivo de los recursos del Estado. Comunidades que se pasaron 15, 20 años sin recibir la mano del gobierno, se aparece un funcionario en campaña electoral y va a asfaltar, va a resolver un problema que vienen demandándose en las comunidades durante muchos años y se aprovechan las campañas electorales. Y eso es hacer un uso que beneficia directamente al candidato, que promueve las conquistas en favor de una comunidad y que también beneficia a los candidatos del partido gobernante. Eso no es un secreto para nadie. Porque no es lo mismo, señores, un candidato a senador de un partido en cualquier provincia del país que vaya a competir con un candidato a senador oficialista, que además sea senador también, y que ese candidato a senador reciba patanas llenas de materiales de construcción para regalárselo a la gente, que reciba patanas del plan social de la presidencia. Entonces ahí no se compite en igualdad de condiciones. Se sabe que no se compite en igualdad de condiciones. Esa es la pura verdad. Ahora, todos debemos aspirar a que aquí se respete la ley que en materia electoral prohíba que se utilicen recursos públicos para campaña electoral y que personas que ostentan posiciones en el tren gubernamental también se les hacen funciones o tareas políticas dentro de sus horarios de trabajo, que también eso es violatorio a la ley. Vámonos a una pausa y retornamos en breve.
En la vida, uno se visualiza como lo que quiere ser en el futuro. Yo quiero ser psicólogo. Pero para cumplir las metas, había que ir a la capital, tomar una guagua todos los días, de ida y vuelta, hasta que Leonel se puso para la UAS. Yo soñaba que algún día podría estudiar con menos complicaciones. Hoy, vengo todos los días caminando a mi universidad. Leonel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. ¿Cómo votar por Abel Martínez en las primarias del 6 de octubre? Votar por Abel Martínez es muy fácil. El domingo 6 de octubre ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. En los partidos, elige al PLD y luego selecciona a Abel Martínez para alcalde de Santiago. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. ¿Viste qué fácil es votar por Abel Martínez? Mire, tenemos el tema que estábamos tratando anteriormente, pero en otra perspectiva. Desde el propio Partido de la Liberación Dominicana se están haciendo acusaciones, porque en el PLD está el sector del presidente Danilo Medina y de otro lado el sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández. Digo que se da el mismo caso de acusaciones de uso de recursos en otra perspectiva, porque aquí se da dentro del mismo partido. Hoy, después de unas acusaciones que se le han hecho, incluyendo y han mencionado a la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, de que desde su despacho hay una campaña como queriendo decirle a la gente que si no votan por Leonel Fernández serían sacados del plan de tarjeta de solidaridad. Pero resulta que ese plan, donde más creció, en el periodo que más creció y se desarrolló, fue en el periodo de Leonel Fernández. Es ahí cuando la tarjeta de solidaridad se multiplicó a más hogares en la República Dominicana. Y mal haría el propio Leonel Fernández con quitarle a la gente que la necesita esa tarjeta, con una extorsión de ese tipo vulgar, que yo no creo que la doctora Margarita Cedeño de Fernández se preste a eso, porque en realidad no necesitan eso. Aquí la gente sabe evaluar en cada caso lo que puede hacer en cuanto a los aspirantes a la candidatura presidencial. Y hoy, el director del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, aseguró que nadie puede manejar las tarjetas de forma individual por intereses personales ni políticos. El señor Héctor Medina dice que la tarjeta Progresando con Solidaridad y la de incentivos especiales son instrumentos institucionalizados y manifestó que la institución que dirige es la encargada de identificar, caracterizar, registrar y priorizar a las familias en condición de pobreza que habitan en zonas geográficas identificadas en el mapa de la pobreza fuera de toda bandería política. Miren, en defensa de ese programa Solidaridad y de Progresando,
yo puedo dar fe y testimonio. Miren, son muy pocos los políticos de las comunidades de todo el país que hayan influido para que a una persona le den una de esas tarjetas. Y lo digo en caso particular, en mi caso particular, cuando yo tuve la oportunidad de ser un funcionario gubernamental, personas que me pedían a mí que hablara por ellos para que le asignaran una tarjeta o le mejoraran las que tenían para recibir beneficios que no tenían. Y sin embargo, yo hice diligencias en varias oportunidades y no se pudo hacer nada por esas personas, teniendo influencia en ese momento en el gobierno. O sea, yo defiendo que ese programa, esa tarjeta le ha sido asignada a personas que ni la estaban esperando, que son de otros partidos. Personas que no son del PLD son beneficiarias de esa tarjeta Solidaridad. Porque ahí lo que se buscó siempre es la necesidad, las carencias que tienen nuestras personas en cualquier barrio o campo del país, para asignarle una de esas tarjetas. Y eso es hablando en justicia, de que en realidad es así. Entonces, repito que en el gobierno de Leonel Fernández fue un periodo, en el periodo en el que más se desarrolló ese programa Solidaridad, donde más personas fueron beneficiadas de esa tarjeta Solidaridad. Además, que aquí a Leonel Fernández lo conocen en todo el país. Leonel Fernández ha sido presidente de la República en 3 oportunidades. Aquí se habla también de que han amenazado empleados públicos, presionándolo para que voten por el candidato que está apoyando el gobierno. Y eso es verdad. Bueno, han aparecido hasta cartas por ahí que han enviado a instituciones, diputados que han enviado cartas a instituciones para que dejen ir a sus empleados a apoyar un candidato X. Entonces, ahora se están dando acusaciones de ambas partes. Pero se sabe que el control del gobierno lo tiene el sector gobernante del presidente Danilo Medina. Ojalá y que finalmente no haya que profundizar ningún malestar y que en el PLD, lo mismo que en el PRM, transcurra este proceso interno que habrá de concluir el 6 de octubre y que al final el que salga favorecido con el voto mayoritario, de un lado Hipólito y Abinader, que están luchando por la candidatura, hay otros aspirantes en ese partido como Wellington Arnott, un joven, y en el caso del PLD las fuerzas se concentran en Leonel Fernández y el grupo que encabeza Danilo Medina, que tiene como precandidato a Gonzalo Castillo. En el PLD también hay otros precandidatos, que prácticamente no se habla de ellos, porque no son opción que puedan alcanzar el triunfo interno. Melanio Paredes, que prácticamente decidió aspirar ya prácticamente al cierre del proceso de inscripciones, Marix Hernández y Manuel Crespo. Manuel Crespo tiene muchísimo tiempo aspirando, que anunció sus aspiraciones, pero no ha logrado trascender mucho. Fue ministro de la Juventud en uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Marix Hernández, que fue ministra de Trabajo, y Melanio Paredes, que fue ministro de Educación en el gobierno de Leonel. Pero a nivel de su proyecto político, él al final no sé si va a dejar que le cuenten los votos, pero ustedes verán, si se deja contar los votos, cuáles serán los resultados, porque la gran cantidad de seguidores se concentran entre el expresidente Leonel Fernández, que al día de hoy encabeza todas las encuestas que se han hecho en este país, por encima del candidato Gonzalo Castillo, el precandidato Gonzalo Castillo, que a propósito estuvo hoy por Santiago haciendo contacto con su gente. Pero nada,
Hay un anuncio que habla de que el sector de Hipólito Mejía sigue recibiendo personas que antes pertenecían al grupo de Luis Abinader. Ya han aparecido informaciones en estos últimos días que dan cuenta de que personas que han seguido a Luis Abinader están pasándose al sector de Hipólito Mejía. Veo aquí una información que habla de que hay pánico en el sector de Luis Abinader porque se están produciendo ciertas estampidas. No son grandes, pero pasaron 2 precandidatos a diputados, 8 candidatos a regidores y cientos de dirigentes, de acuerdo a una nota que nos hacen llegar. Eso ocurrió en una rueda de prensa del movimiento H20 que fue celebrada el pasado miércoles en el comando de campaña del expresidente Hipólito Mejía, donde recibieron esos dirigentes que supuestamente pertenecían al grupo de Luis Abinader. Nada, si Hipólito finalmente, como se ha dicho, inscribió más personas en el padrón del PRM, como es un escrutinio cerrado, pues el que tenga más gente a nivel interno ganará. En el PLD es un proceso abierto. Proceso abierto que se implementó a sugerencia del sector del presidente Danilo Medina y que en ese entonces fue una propuesta que se acogió en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, pero Danilo tenía la intención de ser el candidato nuevamente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Beneficia ese método de escogencia al sector de Danilo Medina? Habría que ver, habría que esperar el 6 de octubre, porque de acuerdo a lo que se está viendo, el que más se ha beneficiado de ese proceso abierto es el expresidente Leonel Fernández. Yo vi unas encuestas en el día de hoy donde Leonel Fernández está encima en todas las provincias del país y donde más se acerca Gonzalo Castillo es en unas dos provincias y las diferencias son de 2 o 3 puntos porcentuales. Pero en la gran mayoría, Leonel Fernández, hay provincias que le lleva 40 puntos porcentuales, en otras 30, en otras 28, en otras 19, en fin. Pero en todas las provincias del país aparece por encima de Gonzalo Castillo. Son mediciones que se hacen en el momento, porque las encuestas son eso, un retrato que va y se toman muestras en una demarcación, la gente se inclina, los que son alcanzados por esa medición, y vota por el candidato de su preferencia en ese momento. Luego se van a otros lugares, recogen las opiniones y la decisión que la gente pueda tener respecto a un candidato y los resultados pueden variar. Pero me llegó otra encuesta, aparte de esa que yo les hablaba en el día de hoy, donde Leonel Fernández le lleva a Gonzalo Castillo aquí en Santiago. Aquí en Santiago aparece con un 69 Leonel y Gonzalo con un 30 y algo. 30 y algo. Poquito. O sea que, o 29. Yo la voy a compartir con ustedes porque el lunes, Dios mediante, estaremos hablando ya a nivel de detalles de esa encuesta. Señores, pasen feliz fin de semana. Nos juntamos, Dios mediante, el lunes. Hasta luego. Escápate de la rutina viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. En la vida, uno se visualiza como lo que quiere ser en el futuro. Yo quiero ser psicólogo. Pero para cumplir las metas, había que ir a la capital, tomar una guagua todos los días, de ida y vuelta, hasta